de nuestra cultura, de los unificados, sobre todo, de las cosas que a veces no se hablan, no se comentan, no se discuten, o se pasan por alto o se desconocen. Y bueno, pues yo les quiero compartir un poco de esta visión que a lo largo pues, de mi investigación personal pues he podido ir entendiendo o comprendiendo sobre nuestra cultura anahuaca, mexica, maya, olmeca, mixteca, zapoteca, teotihuacana, totonaca, en fin, o sea, todo este mosaico enorme que constituye nuestra cultura mexicana, ¿no? De origen mexicano. Sobre todo, pues, nuestra cultura ancestral, que son nuestras raíces como mexicanos. Y bueno, este es el aporte que este servidor hace para, no como académico, no desde la perspectiva académica, sino desde la perspectiva tradicional, de la tradición mexica a la cual yo pertenezco y formo parte. Y bueno, nosotros vemos las cosas desde una perspectiva diferente a como se ve en el campo académico, aunque nos nutrimos ciertamente porque la academia, bueno, pues aporta datos, aunque no estamos muy de acuerdo definitivamente, porque nosotros consideramos que la academia es parte de un sistema fáctico, es un sistema que no es exactamente muy imparcial. Nosotros no estamos muy de acuerdo con muchas cosas. Hoy voy a hablar de algunos de estos temas con los que no estamos de acuerdo con la academia. Voy a empezar. Ahorita vamos a hablar de Coatlicue, de todos los aspectos de la madre tierra, porque esto se ha dado en llamar que es una diosa y que esto es un ídolo, esto que les estoy presentando. Y definitivamente no es así. Esos términos definitivamente nosotros no los usamos, porque no los vemos así. No vemos a Coatlicue ni como una diosa, ni la vemos como un ídolo, menos como un ídolo. Y ahorita les voy a explicar por qué. O sea, es que hay que estar echando mucho choro, mucho rollo, para poder contrarrestar toda esta basura que se ha vertido incluso desde la misma academia. Y hoy voy a enfatizar algunos detalles, como los sacrificios humanos, todo este rollo que es basura. Y hoy les voy a poner este ejemplo, porque precisamente Coatlicue, de la cual voy a hablar algunos detalles el día de hoy, vamos a ver cómo también se dice que es una diosa que estaba hambrienta, sedienta de sangre, de corazones humanos, de carne humana que se le ofrendaban o se le daban, porque ella era una diosa de la vida y de la muerte. Y miren, ya no quiero ni seguirle porque son puras barbaridades. Barbaridades que nosotros negamos, rechazamos categóricamente. No aceptamos ese tipo de ideas que se han vertido, que se han explicado a través de la academia, desde hace 500 años que los frailes franciscanos, los españoles, inventaron todo ese tipo de mentiras, ¿sí? Basadas en prejuicios, con una intención, por supuesto, y que no era una muy buena intención, definitivamente. ¿Sí? La visión cargada de prejuicios religiosos, intenciones de justificar todas las atrocidades y masacres que cometieron en estas tierras contra la cultura, con las culturas ancestrales. Así es que, bueno, pues con la pena, pero pues rechazamos de inicio, consideramos que hay una gran falsedad, calumnias y una gran desinformación sobre los reales significados de estos
libros, porque esto es lo que son libros en piedra. Coatlicue es un libro en piedra, no es un ídolo. Es un libro que nos está hablando de infinidad de aspectos que hoy voy a empezar a describir. Ya he descrito por ahí en partes, pero hoy voy a tomar el tema de Coatlicue y me voy a enfocar ya más en Coatlicue. Todos los temas que he mencionado anteriormente en los videos están correlacionados, o sea, no son temas apartes, o sea, están relacionados unos con otros. Miren, hablándoles de este asunto de los académicos, quiero empezar con esto, porque esto es también parte de Coatlicue, que ahorita voy a hablar por qué. Esto que estamos aquí, les estoy mostrando, es una pieza arqueológica encontrada en el centro histórico de la Ciudad de México. Formaba parte de lo que conocemos como la Gran Tenochtitlan. Se considera que esta piedra fue encontrada en un lugar ya destruido, por supuesto, no lograron destruir todo, sobre todo los cimientos, las bases, y esta piedra es una representación de Tlaltecutli. ¿Qué tiene que ver con Coatlicue? Pues ahorita les voy a explicar. Tiene que ver mucho y quizás todo. Bien, el señor, señora de la tierra, porque también tiene un aspecto femenino. Es Tlaltecutli, literalmente de la lengua náhuatl, se traduce como señor de la tierra. O Tlaltecíhuatl, como señora de la tierra. Señor, señora de la tierra, porque en nuestra cosmovisión todo tiene un aspecto dual. Incluso Tlaltecutli está vinculado con Zipactli. Ya hablaré de esos detalles, creo que ya he mencionado ya algo de eso. Pero tiene un carácter andrógino, es decir, tiene dos polaridades en uno. Es macho y es hembra, básicamente. Como Zipactli lo era, y se describe que lo era también Zipactli. Bien. Aquí hay una descripción. Y les quiero poner el ejemplo, porque esto sí me llega a molestar a veces. Porque pues aquí nos quieren ver la cara, hermanos. Nos han visto la cara desde hace 500 años, desde la conquista, donde se estableció un sistema de esclavitud, un sistema que intentó borrar por completo la memoria histórica, nuestra identidad, nuestras raíces quisieron. Hubo un intento sistemático, y siento que lo sigue habiendo, de borrar por completo nuestra memoria histórica, nuestras raíces. Y por eso aquí sí quiero hablar en un tono más enérgico y de protesta, y de rebeldía y de resistencia en contra de este sistema eurocentrista, establecido para saquear en primera instancia todos los recursos de nuestra madre tierra, de esta tierra tan pródiga en riquezas materiales, en minerales, sobre todo el oro. Venían por el oro, el excremento del sol. Así era considerado el oro entre nuestros abuelos, excremento del sol. No tenía el valor que le daban los europeos. Seres tan carentes de luz, tan carentes de fuego interno verdadero, que buscaban el dorado en lo más bajo que existe, en la frecuencia más baja del sol, que es la materia solar, como un desecho, que es el oro. Tan vacíos, tan carentes de espíritu, de esencia, estaban estos individuos de oscuridad. Definitivamente no eran seres de luz, no eran seres evolutivos, eran seres imbuidos de una terrible oscuridad, que nos llegaron pues, de allá de las Europas, respaldados por un sistema artificial de control y manipulación llamado religión católica, apostólica y romana,
Ya voy a hablar un poquito más abiertamente de esto. ¿Sí? Al servicio de seres inorgánicos, ya he hablado de ese tema, es un tema que estoy extrayendo de Carlos Castaneda, que es quien habla de estos temas, pero realmente eso es real. Eso es real, eso es verdad. O sea, los seres inorgánicos se llaman inorgánicos porque no tienen órganos en el sentido biológico, si no son seres biológicos. Son formas de vida, pero son formas de vida cascarón, que precisan del robo, del saqueo literal, de la energía vital de seres orgánicos para poder sobrevivir. Y se valen de la manipulación, se valen del engaño, se valen de la mentira para conseguir sus fines. Y de la seducción a través del engaño, por supuesto. Y de las promesas, que de salvación, que de vida eterna y no sé qué. Todo eso es mentira. Todo eso es engaño. Y viene de ese sistema religioso manipulador conocido como religión judeo-cristiano. Perdón, yo sé que esto es un tema muy fuerte, pero definitivamente tenemos que hablar ya abiertamente de esto, porque nuestra cultura fue víctima de ese sistema. Una cultura solar y terrenal, es decir, era una cultura que veía los aspectos celestiales y terrenales y trataba de ajustarse a ellos para vivir en el balance, equilibrio y por consecuencia en armonía cósmica. Básicamente, en resumen, pues todo esto fue tergiversado, fue mancillado, manchado con estas ideas que, miren, ya para entrar en materia. Esto es una descripción que hace un arqueólogo, o varios arqueólogos de la Academia de Arqueología Mexicana, por cierto muy mal hecha. Vean, ahí está. No quería mostrarlo, no sé si haya copyright o cosas así, la verdad es que no lo ignoro. Sin embargo, estas imágenes pues son públicas, son parte del patrimonio cultural de nuestro país, no tienen derechos de autor y es de hecho patrimonio de la humanidad. Por eso las puedo mostrar abiertamente, aunque quizás el fotógrafo, no sé quién sea, pero bueno, es parte del acervo cultural de nuestro país, de nuestra Ciudad de México especialmente. Y bien, miren, esto es Tlaltecuhtli. Hay una serie de descripciones que se hacen aquí alrededor, algunas de las cuales están totalmente equivocadas. Y eso que están siendo hechas estas descripciones por gente de la academia, que se supone que estudia, que investiga, aplica toda la ortodoxia, la metodología. Pues es una pseudociencia, la arqueología no es una ciencia, por favor. O sea, una cosa es que use metodologías del campo de la ciencia, pero no es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta. Por lo tanto, parto del hecho de que yo no les creo todo lo que nos dicen y que nos comparten con la pena, pero no estoy de acuerdo y no acepto que sea la fuente de la verdad total. La arqueología, la historia, la antropología, la semiótica, en fin, la iconografía, bla, 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 bla. Todo este parafernalia de disciplinas que son producto del sistema cartesiano eurocentrista, que pretende dar estructura y orden, según ellos, al conocimiento para que se tenga certeza, ¿sí? Que sería una ciencia exacta. Bueno, eso es una ciencia exacta. Sin embargo, la arqueología, la historia, no son ciencias exactas. Por lo tanto, están sujetas al error. Y por lo tanto, los que observamos, investigamos,
o simplemente somos curiosos de este tipo de hallazgos arqueológicos, tenemos todo el derecho a dudar y a decir, esto no lo acepto, como verdad. No me importa si lo dijo Eduardo Matus, Moctezuma, que Luján y toda esta serie de mercenarios de la cultura. Y digo mercenarios porque cobran y viven del sistema. Y sabemos perfectamente, y yo doy fe, de que la página Arqueología Mexicana, y quiero hacer una denuncia pública por este medio, ¿sí? Se dedicó más que a difundir arqueología, y me estoy refiriendo a la página y al grupo de Facebook, porque esto es a nivel de redes sociales, se dedicó a escribir puras cosas, barbaridades, en contra del presidente de la República actual. Yo no voy a hablar de política, porque esto no es un tema de política, aunque hay, y por desgracia, se sabe que se ha usado los temas y las simbologías ancestrales y el conocimiento de la historia para manipular también políticamente. Pues lamentablemente, y no me dejarán mentir porque seguramente muchos lo pudieron observar, en esta página que se supone que es una página de difusión de la arqueología mexicana, se dedicaron a escribir toda serie de memes, todo negativo, insultos, injurias, incluso hasta calumnias, me atrevería a decir, usando esa plataforma con fines políticos y de desacreditación principalmente, para difamar, para desacreditar, sobre todo, pues al presidente actual, pues que todo el mundo tiene derecho de estar de acuerdo o no, pero esto no es un tema de política. Sin embargo, sí me resultaba bastante indignante ver que todas las publicaciones y durante todos los días estuvieron insistiendo una y otra vez, en lugar de hablar de temas de arqueología, de temas políticos. ¿Sí? Es una pena, porque ahí se deja entrever que hay intereses de otro tipo, que no son precisamente culturales. Y esto yo lo he sabido siempre. Hay mafias, incluso en la academia hay mafias. Ha habido mafias. ¿Sí? No es un amor al conocimiento verdadero y real. No se pretende muchas veces eso. Se pretenden otros intereses que no tienen que ver con el conocimiento y la cultura. Esto es lamentable, pero hay que denunciarlo y hay que decirlo abiertamente. Y vean, miren, nada más quiero decir lo que, mostrarle lo que dice en relación con esta estela o este alto relieve, ¿sí?, encontrado en el centro histórico de la Ciudad de México. Vean lo que dice. Esta es la versión de Arqueología Mexicana. Y eso es todo lo que escriben. Es una embarrada de algo tan profundo y tan rico en significado, y vean lo que escriben. Tlaltecutli. Ahí estamos bien, Tlaltecutli. Ok. La imagen de Tlaltecutli está grabada en la base de lo que fue un cuauhxicalli. Ni siquiera te explica qué es un cuauhxicalli. ¿Sí? O sea, estás obligado a hablar náhuatl, ¿no? O sea, ¿sí? La casa del águila es la traducción literal. El cuauhxical, la casa de las águilas, o donde se entrenaban o vivían, convivían, se educaban los guerreros águilas. Bueno, como advirtieron Jesús Sánchez y Antonio Peñafiel, bueno, pues aquí siempre hay que destacar los nombres, porque pues este es un sistema que le rinde apología al nombre, a la etiqueta de la persona. Es un sistema claramente egocentrista que
centra toda la atención en el individuo, en la importancia personal, hablando en términos de tortequidad o tortecayo, en el rostro más que en el corazón. Está muy claro eso. Cuando a finales del siglo XIX estudiaron el monumento, desde entonces pertenece al acervo del MNA, es decir, Museo Nacional de Antropología. De acuerdo con los arqueólogos Eduardo Matos y Felipe Solís, la pieza estuvo en el monasterio de San Francisco de la Ciudad de México en la época colonial, en donde se le usó como pileta. Pues claro, en la época de la colonia no le tuvieron ningún respeto, absolutamente ningún respeto, a nada que fuera originario, mexica. Entonces es una pileta. Bien, ya que la parte superior está excavada, lo que destruyó los relieves con motivos solares, esto es muy interesante, que quizás ahí hubo, dice que quizás. Sin embargo, bueno, se pueden deducir a través de los vestigios, aunque sean pedazos, pues quizás. Esto de los relieves, de los motivos solares, y me late, es un buen dato, que quizás hubo ahí, dice. Incluso en la parte inferior es notable una perforación que servía de desagüe. A ver, bueno, pero no dice si es parte ese agujero que le hicieron, o esa perforación, es parte de la piedra o es algo que hicieron en los cepos de la colonia. O sea, si no lo está especificando. Ya nada más falta decir que es desagüe de sangre de los sacrificios humanos, porque eso voy. Hoy voy a hablar de los sacrificios, o de lo que dicen que son los sacrificios humanos. Bueno, esto está en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología e Historia. Lo publica Arqueología Mexicana, esta página de la cual les estoy mencionando. Que me resulta extraño que hayan tocado un tema arqueológico cuando realmente durante mucho tiempo se han dedicado también a difundir ataques de tipo político. No, ni defiendo ni estoy en contra de ningún presidente, pero a mí me parece que esa no es la postura de una página que se dedica a la difusión de cuestiones de arqueología mexicana, ¿verdad? Eso es lo que quería decir, pero eso ya nos dice mucho. Ahora bien, dentro de este mismo post, esto es un post que se publicó, interesante, no voy a negarlo, pero pues como este es el estilo que se usa en la difusión por parte de la academia, de la difusión de nuestra cultura. Es una embarrada y se lo estamos diciendo nosotros, así es que lo creen, porque esta es la verdad absoluta. Y hay que leer entre líneas y hay que leer con criterio. Esta información hay que recibirla con criterio. No es un dogma de fe que tienes que creer porque lo está diciendo Arqueología Mexicana. Pues no. Bueno, dice: Tlalticutli, descubierta el 2 de octubre del 2006. Se está refiriendo a la gran escultura que se encuentra en el Museo del Templo Mayor. Es enorme, ahí a la entrada se puede observar, es imponente, es probablemente el monolito más grande que se ha encontrado, uno de los más grandes, ahí en la zona del Templo Mayor. Dice, fue una lápida, aquí ya estamos en total desacuerdo. Dice que fue una lápida, como si fuera la lápida egipcia allá en los sarcófagos faraónicos. Una lápida hecha en honor al Tlatoani Ahuitzotl, quien fue enterrado, ya nada más le faltaba decir sacrificado, porque cuando encuentran entierros, todos son sacrificios humanos. Quien fue enterrado en la esquina del actual Museo de la Fotografía en 1502. En un año Toshli, dicen, el Temalacatl
el Temalacatl de 12 toneladas. Bueno, Temalacatl de 12 toneladas. O sea, es enorme, 12 toneladas. Yo tenía otro dato, decían que pesaba 14 toneladas. De 4.17 metros por 3.62 metros por 38 centímetros de espesor. Es una placa, digamos, de piedra, es un monolito. El monolito de Tlaltecutli, llamado el sol nocturno del inframundo. Bien, esto puede ser discutible de que Tlaltecutli, llamado el sol nocturno del inframundo, lo cuestiono. No estoy de acuerdo con esta interpretación. Tiene que ver, si es cierto, con el sol nocturno que está dentro del inframundo, pero Tlaltecutli lo contiene. Sin embargo, Tlaltecutli no es el sol nocturno, es quien contiene al sol devorado. Metafóricamente hablando, representa la noche. ¿Sí? Por eso que fue encontrado en el Coaxical, en la Casa de las Águilas, porque precisamente el sol, Tonatiuh, cuando entra por el poniente, se abren las puertas del inframundo y ahí Tlaltecutli recibe y devora al sol, metafóricamente hablando, para que el águila solar entre en descanso. ¿Sí? De ahí que fue encontrado en el Cuauhxicalli, es decir, en la Casa de las Águilas, porque las águilas también descansan y duermen, y es el caso del sol, y descansan en el inframundo, en el Mictlán. Bien, sin embargo, Tlaltecutli no es el sol nocturno, necesariamente. Quien realmente sería el sol nocturno podría ser el jaguar o el ocelot, como una advocación, como un nahual. El nahual, la energía, la conciencia y la esencia de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca negro. ¿Sí? Cacauqui Tezcatlipoca. Cayauqui Tezcatlipoca. Bien. Y Dios de la tierra. Entonces, Dios de la tierra. Ya empezamos aquí con problemas. No es un Dios. Es la esencia de la tierra. Pero de la esencia de la tierra profunda. De las profundidades. De el mundo intraterreno. Esto nunca lo mencionan. Intraterreno. Dentro de la tierra. En las profundidades de la tierra. Ya no quiero ni hablar de la tierra hueca, pero pues por ahí va también. Vean. De las plantas y de la humanidad. Dice que es o representa el Dios de la tierra, de las plantas y de la humanidad. Bueno. Lo voy a dejar pasar eso. Símbolo de la renovación constante mediante. Aquí es donde quiero destacar y subrayar. Símbolo de la renovación constante mediante el sacrificio. Y voy a subrayar esto, porque aquí es donde quería llegar precisamente. Símbolo de la renovación constante y del sacrificio, porque no se sabe en otra. Aquí es donde ya meten insistentemente el rollo del sacrificio. Si no meten el sacrificio, la palabra sacrificio, no están contentos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Voy a hablar ya a otros niveles. Ah, caray. Fíjense cómo hay energías aquí que bloquean, ¿eh? O sea, déjenme decirles. Es un tema fuerte. Es un tema que sinceramente a mí no me gusta tratar. Es un tema denso, sin embargo es un tema muy popular, es un tema muy comercial, porque esto como vende, ¿verdad? O sea, la mano peluda, y de ahí todo lo que es sangre,
muerte, terror, destrucción, todo eso es lo que vende. ¿Sí? El ser humano tiene un morbo, una morbosidad tremenda, y morbo es algo enfermo, por todo lo que tiene que ver con sangre, muerte, asesinatos, destrucción, ¿sí? Sacrificios, ¿sí? Esto está comprobado, está comprobadísimo, ¿sí? Y es un rasgo muy negativo, muy enfermo, que habla de cómo estamos como humanos, como humanidad, ¿sí? Y esto es un implante, esto es un implante, esto es algo que fue sembrado, por ahí lo menciona Carlos Castaneda, es un implante foráneo, es decir, es algo que se implantó o se sembró, nosotros le llamaríamos siembra, para que floreciera, pues como mala hierba, o como hierba torcida, como malinal, ahí en la conciencia de los hombres. Voy a tener que abordar el tema de los seres inorgánicos, lo cual también es un tema muy comercial y muy popular, porque incita mucho al morbo. Vean el Halloween, Día de Muertos, es tan popular. ¿Por qué creen que esto es tan popular? ¿Sí? Todavía el Día de Muertos estás honrando la memoria de tus familiares, de tus seres queridos fallecidos. Pero estar celebrando Halloween como Día de Brujas, como monstruos del inframundo, y todos son del inframundo. Y ahorita vamos a hablar de eso, porque eso está aquí también. Energéticamente les quiero decir que es estar jalando ese tipo de energías. Cuidado. Bien, vean lo que dice. Símbolo de la renovación constante mediante el sacrificio. Representa la necesidad, fíjense lo que dice este bárbaro, representa la necesidad de la tierra de sacrificios humanos para mantenerse con vida y seguir la fertilidad. Fíjense nada más. La clase de barbaridad y estupidez, con todas sus letras lo digo y lo sostengo, que está diciendo este arqueólogo en relación con Tlaltecutl. Por eso les digo, si fue dedicada al Tlatoani a Huitzotl, y eso era su tumba, pues a mí me extraña si encontraron una osamenta ahí de Huitzotl, me extraña que no hayan dicho que era un sacrificado. ¿Verdad? Porque siempre que encuentran una osamenta, el 99% de las veces dicen que son sacrificados humanos. Bueno, pero vean cuántas veces usa el término sacrificio. Dice, representa la necesidad de la tierra de sacrificios humanos. Fíjense nada más. Esto es una verdadera estupidez. ¿Sí? Pero ¿quién es el guía espiritual de los arqueólogos? Pues Fray Bernardino Sahagún, Motolinia, Durán. Es decir, todos los frailes, todos los cronistas de la conquista son los inspiradores, porque lo dijeron ellos, y así se la siguen, para mantener la versión eurocentrista, y ni siquiera cuestionarla ni cambiarla. Y luego dicen que hay hasta pruebas, no es cierto. Todo es una manipulación, hermanos. Tenemos que protestar. Nuestra resistencia desde la mexicanidad es esa. No nos tragamos sus versiones, manipuladas, tergiversadas, llenas de mentira, llenas de tierra, de lodo, de inmundicia, porque eso es lo que son. Estamos hablando de seres de obscuridad que hablaron de estos temas, que son mentirosos, calumniadores, destruyeron una cultura completamente esplendorosa, sin la menor culpa, y todavía la justifican.
Todo lo que inventaron fue para justificar, ¿sí? Este sistema religioso llamado religión católica ha llevado engañando al mundo desde hace 2 milenios o más. Bueno, menos. Porque la religión fue un invento. Está comprobadísimo, estudiado. A pesar de todas las resistencias que existen por parte de estas gentes que están implantadas. De ideas, de conceptos, de dogmas, de creencias, de dogmas de fe, que ni siquiera son ideas propias. No son capaces de generar una idea propia. Siempre están en función de lo que estuvo escrito en cierto libro sagrado, bla, 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 bla. O disque sagrado. Y ahí están los conservadores, que se fijan a una idea y no, nadie lo saca de ahí. Porque tienen terror y tienen pánico a la verdad. Así de sencillo. Un sistema engañador que se opuso a la evolución del conocimiento durante muchos siglos, que por medio de la Santa Inquisición, que hay de aquel que estudiara un libro que no fuera la Biblia, ¿verdad? Que muy pocos sabían leer, por cierto, pero hay de aquel que tuviera un conocimiento diferente, o que se aficionara a un conocimiento diferente, porque era inmediatamente satanizado, condenado a la hoguera. Pero no se conformaban con quemar vivos en la hoguera a los que llamaban herejes. No, antes los torturaban. Aquí quiero detenerme en esto, porque esto no es una calumnia, ni es una mentira, está registrado en la historia, hasta por ellos mismos. Porque ellos se sentían muy orgullosos de hacer eso. Decían que era la obra de Dios. Fíjense nada más. ¿Qué clase de Dios les obliga o les impulsa a hacer eso? Pues ahorita sí hay un Dios de por medio. Pero ahorita les voy a explicar qué clase de Dios es. Porque sí hay algo de eso. Y tiene que ver con los seres inorgánicos. De obscuridad, predadores, como les dice por ahí Don Juan, que se alimentan, buscan alimento energético. Ya quiero hablar un poquito abiertamente sobre este tema. Y no me voy a detener ni me voy a reprimir en hacerlo. Voy a romper un poquito la ortodoxia que he estado llevando, o llevaba. Bueno. Bien. Porque nos han tachado de una cultura de sacrificadores. Hay relatos de Fray Bernardino de Sahagún donde dice que se hacían 20,000 sacrificios humanos en un solo día. Ahí está escrito, 20,000 sacrificios humanos en un día, dice Fray Bernardino de Sahagún, que hacían los mexicas. Para que se den una idea, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México caben 10,000 espectadores. Fray Bernardino de Sahagún afirma que en un día había una cola, imagínense, un desfile de 20,000 personas haciendo fila, esperando ser sacrificados en un día. Imagínense ese escenario. 20,000 personas, a ver a qué horas me toca, ¿no? Que el sacrificador se dé prisa, ¿no? Hay mucho trabajo. Con un tecpad, con un cuchillo de pedernal. Decía Fray Bernardino de Sahagún que de un tajo sacaban el corazón. Bueno, cuando nosotros analizamos con coherencia, con sano juicio, no desde el fanatismo, sino con sano juicio y conciencia, este relato de Fray Bernardino de Sahagún, bueno, por favor, o sea, decir exageración, por favor, o sea, esto no es una exageración, esto es una mentira absoluta. Fácilmente la podemos tirar abajo.
Dice Fray Bernardino de Sahagún que los aztecas o mexicas sacaban el corazón de un tajo, abrían el pecho, dice, o sea, empezando por el pecho, y de un tajo abrían el esternón, es decir, atravesaban el hueso que está en el pecho, metían la mano, dice, y arrancaban el corazón y lo exponían al sol todavía palpitante. Así está descrito. Esa es la brillante descripción de Fray Bernardino de Sahagún. 20,000 sacrificios en un día se hacían, dice. El sacrificador o el sacerdote sacrificador usaba un tecpat, un cuchillo de pedernal, al cual asocian con el cuchillo de sacrificios, y así le dicen los arqueólogos, cuchillo de sacrificios, y que de esa manera, de un tajo abrían el pecho, metía la mano el sacrificador y sacaba el corazón, así, nada más metía la mano, jalaba el corazón y lo sacaba enterito, todavía palpitante, dice Fray Bernardino de Sahagún. Ah, pero eso dice, se llevaba a cabo en el templo mayor, tanto de Tenochtitlan como de Tlatelolco. Y hay otra descripción donde Fray Bernardino de Sahagún asegura que se está observando cómo hacen el sacrificio en el templo mayor, que está a 45 metros de altura. Me parece que son 10 kilómetros, no les puedo asegurar, pero de Zócalo a Tlatelolco, dice que a simple vista se podía ver cómo sacaban el corazón en la cúspide del templo mayor de Tlatelolco y con el corazón aún palpitante. Es decir, ni con telescopio se puede hacer eso. O sea, ni vistas de águila. Yo no creo que o los frailes o los cronistas que hicieron estos relatos tuvieran vista de águila, para hacer esas descripciones tan detalladas. Es evidentemente mentira, porque un corazón no se puede sacar así. Para empezar. Y pregúntele a cualquier médico, a un forense, por ejemplo, pregúntenle si eso es posible. Sacar el corazón con la mano. ¿Saben cuántas arterias y qué dureza tienen esas arterias? Están conectadas con el corazón. ¿Y cuántos órganos? No se puede hacer eso. Es decir, la descripción que hace, esas descripciones son falsas, en pocas palabras. Eso es lo que voy. Son absurdas, son ridículas, ¿sí? Pero se tenía que hacer uso de la exageración para resaltar, recalcar, enfatizar el aspecto del sacrificio humano y mostrar esto al Papa y a los reyes como la justificación perfecta para decir, por eso los tuvimos que exterminar, porque eran satánicos, diabólicos, le ofrendaban sangre a demonios, a diablos. Decía Fray Bernardino de Sahagún, esta cultura tiene que ser destruida completamente, que no quede piedra sobre piedra. Y fue la justificación perfecta. Pero en la Santa Inquisición que trajeron finalmente para combatir la herejía, ¿saben qué era herejía en México? Hablar náhuatl, era una herejía. ¿Sí? Usar un nombre originario era una herejía. Y eso implicaba pena de muerte capital, pena capital, ¿sí? Por incineración en vida, vivo, quemar vivo. Pero no se conformaban con quemar en la hoguera. O sea, no, eso es el final. Ese es un regalo. Para que te purifiques, para que purifiques tus pecados y no te vayas al infierno.
ahí pagas todo. No, lo más divertido para ellos era la tortura, lo que venía antes de ser quemado en la hoguera. Tortura sofisticada. Inventaron todas las técnicas de tortura que se puedan imaginar. Aparatos diseñados para provocar dolor. ¿Sí? Tratando de que la persona no muriera, no por piedad. Lo que pasa es que se trataba de prolongar el dolor, el sufrimiento, para que confesaran. Al final conseguía la confesión. Pues obviamente, ¿quién bajo tortura no va a confesar lo que yo te confieso hasta lo que no sea cierto? Bajo ese esquema se escribió nuestra historia. Las crónicas de los torturados también, pues tenía que decir, sí, éramos sacrificadores, sí, ya había sacrificios, le ofrendábamos a dioses, a demonios, para que ellos se alimentaran porque nos lo exigían. Bajo tortura, ¿quién no dice eso? ¿Quién lo confiesa? Una vez conseguida la confesión, después de un martirio y un dolor brutal, era condenado a ser quemado vivo. Ese individuo. Eso sucedió en México. Primero lo hicieron en Europa, claro. En resumen, les voy a explicar el lado de los sacrificios que hacían estos individuos, no los mexicas. Los sacrificios que hacían los eclesiásticos. La Santa Inquisición hacía sacrificios humanos, total y absolutamente documentados. Y esto que les acabo de describir es apenas un relato menor. Eso se llaman sacrificios humanos de a de veras. Y eso los hacía la religión católica, por medio de la Santa Inquisición. Hizo miles de ellos en Europa y los hizo también en América. No para ofrendar el corazón ni la sangre, para ofrendar el dolor, el sufrimiento, la tortura, a través de la tortura. ¿Ustedes tienen idea de lo que es morir, quemar vivo, ser quemado vivo? Pues no, pues hasta que no lo vivan, ¿verdad? Quizás una de las formas más dolorosas, perversas y crueles que existen. Ser quemado vivo en una hoguera. Eso es un sacrificio. Ritual, pero no es de tipo mexica. No lo hacían los mexicas, lo hacían los eclesiásticos, inquisidores de la Iglesia Católica, lo estuvieron haciendo durante siglos, ofrendando dolor, porque las entidades inorgánicas a las cuales verdaderamente sí eran obscuras y diabólicas, que le han servido estos eclesiásticos, se alimentan no de almas, se alimentan de energía densa, de dolor, de terror, de sufrimiento, no de almas. Esos sí son sacrificios, señoras y señores. Rituales, y para ofrendarle dolor, energía de dolor, de sufrimiento, de miedo, terror, a sus seres inorgánicos, a los cuales han servido desde que esta religión fue creada e inventada por el imperio y desde el imperio romano. Y vean todo el poder que tienen, porque es el poder que se le ha dado a esas entidades. Algunos dicen que son seres extraterrestres. Don Juan dice son inteligencias foráneas, predadoras, él les llama voladores. Entonces, a ver quién había abordado este tema, ¿verdad? Es un tema muy escabroso, es un tema muy difícil de hablar, porque implica
Lo siento mucho, pero implica hablar de una religión, especialmente la religión católica. ¿Para qué nos hacemos tontos? Y de esto sí tenemos evidencia. Y no son cuentos, no son relatos nada más. Cualquier mexicano que quiera ver la evidencia de esto, vaya ahí a Santo Domingo, aquí en la Ciudad de México, en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahí a la iglesia de Santo Domingo, al Palacio de Santo Domingo, donde fue precisamente el centro neurálgico de la Santa Inquisición, donde se llevaban a cabo estas torturas en los tiempos de la colonia. Para torturar a todos aquellos indios, obviamente, que se resistieran a aceptar la nueva religión y persistieran en su intención de continuar con sus viejas creencias. Ahí se empezó a exterminar la idea de tener raíces ancestrales, nombres ancestrales, pensamientos ancestrales. Por medio de la tortura, de la muerte, la amenaza y el terror, se implantó una religión. Se nos bautizó, se nos cambiaron nuestros nombres, náhuatl, que eran perfectamente sincrónicos con la armonía del cosmos y de la naturaleza. No era un capricho de los padres ponernos determinado nombre, era por Tonalamat. Todo eso se nos borró a través de la tortura, de la amenaza. ¿Sí? Se tiene que hablar ya de eso. Eso es lo que deben hablarnos los arqueólogos. Sin embargo, vean nada más todo lo que siguen insistiendo en lo mismo. ¿Sí? Mediante sacrificio representan la necesidad de la tierra, la necesidad de la tierra de sacrificios humanos para mantenerse con vida y seguir la fertilidad. No mamen, en buena onda. Es un monumento a la muerte y los sacrificios. Fíjense, vuelve a mencionar los sacrificios elementales para la renovación de la vida y muerte. Renovación de la vida y muerte, con la finalidad de mantener el mundo en equilibrio. Lo que siempre les he dicho, háganme favor, estas son tonterías y vienen de la academia, señoras y señores. Según la cosmogonía náhuatl, del nacimiento de Tlatecuhtli se formó el mundo y la tierra que solicitaba sacrificios. Vuelve a insistir, vean, escuchen, lean, analicen las palabras. Lleva, nada más en 4 renglones, lleva mencionados la palabra sacrificio, 1, 2, 3, hasta aquí van como 4 menciones a sacrificio en 3 renglones. ¿Sí? Vida y muerte, fertilidad, es decir, mantener el mundo en equilibrio. Según la cosmogonía náhuatl, el nacimiento de Tlatecuhtli se formó el mundo y la tierra que solicitaba sacrificios. Vuelve a insistir en lo mismo. Solicitaba sacrificios para proseguir su ciclo, sacrificándose otra vez. O sea, no termina de mencionar sacrificios y ya vuelve a incluir sacrificándose a sí misma para ello. Es decir, yo exijo sacrificios según esta visión torcida de este arqueólogo, que es la oficial, vaya, no es el arqueólogo. El arqueólogo es un imitachangos, es un perico que está repitiendo lo mismo que han dicho los inquisidores desde hace 500 años. ¿Sí? El nacimiento de Tlatecuhtli formó del mundo y la tierra que solicitaba sacrificios para
proseguir su ciclo, sacrificándose a sí mismo para ello. O sea, la tierra se había sacrificado, vuelve a usar la palabra sacrificado, no termina ni 3 palabras y ya vuelve a incluir la palabra sacrificado o sacrificio. Por los hombres, sacrificado por los hombres, siendo su simbología que a través de la muerte y resurrección, fíjense nada más qué estupidez, muerte y resurrección, ¿a qué nos suena esto? Hermanos, ¿a qué nos suena esto? Esto nos suena a Biblia, muerte y resurrección. O sea, háganme el favor. ¿Se dan cuenta? Analicen, sean críticos, observen las palabras que se usan. ¿Sí? Muerte y resurrección, ¿de quién? ¿De Jesucristo? O sea, ¿se dan cuenta cuál es la base de estas interpretaciones? Son las mismas palabras de los frailes franciscanos, de los cronistas, a través de las cuales se interpreta nuestros símbolos sagrados. Muerte y resurrección. Eso es la Tecutli, dice. Usa el término resurrección que conste. Yo no lo estoy usando. Yo jamás he usado ese término. ¿Sí? Dice a través de su muerte y resurrección. No, ya nada más falta decir amén en esto. Ahí está, lo estoy subrayando. Se continuaba el ciclo de la vida. Se convierte así en el símbolo de renovación constante mediante el sacrificio. Otra vez vuelve a mencionar el sacrificio. Una y otra vez insisten en lo mismo. Relacionados con el devenir del cosmos y el tiempo, siendo el principio del mundo recurrentes creaciones. Interesante cosmogonía codificada, fíjense, codificada, no, sí, mira qué brillante codificador me salió este arqueólogo. Codificada que vale la pena conocer más a detalle, sí, pues sí, ya que según su cosmovisión, solo después de la muerte puede existir la vida, desde la perspectiva nahuaca, órale. No, pues sí. No, pues sí, miren, ¿no? Y pensar que todo esto se escriben libros, se financian, se hacen tesis, se reciben maestrías, hasta doctorados por escribir todas estas barbaridades, señor. Ese es nuestro sistema. Ese es el brillante sistema que cultiva, que comparte la cultura al pueblo de México y al mundo, sin que nadie se los cuestione, sin que nadie les debata. Porque, cuidado, porque si tú conoces a los arqueólogos, antropólogos, y quieres discutir, prepárate, porque te vas a enfrentar con la más alta de las prepotencias, soberbias, que te puedas imaginar. Bueno, y más si están por medio tesis, son intereses. ¿A qué académico le va a gustar que su tesis resulte, pues, que no es muy válida, o que no tiene un contenido apegado, realmente, apegado quizás a la ortodoxia de ellos, a sus marcos, etcétera, a toda su parafernalia, ¿verdad? Este es el sistema en el que estamos viviendo, un sistema manipulador, un sistema que no solamente usa la religión para manipular la conciencia humana, sino que usa también la misma academia, los sistemas académicos, las universidades, para manipular también, porque también por esos medios se da manipulación. Y miren, hermanos, ya me enfrasqué demasiado en esto,
y todo para limpiarle el terreno a este tema que es brutalmente profundo, que no, los arqueólogos historiadores no se los van a explicar, porque de inicio a esta ya la califican de una diosa, a ella estamos trolados, que requería de sacrificios humanos, corazones, miembros, carne, para, pues, que siguiera el mundo, ¿sí? Y así de simple resumen estos señores de la academia una cosmovisión que es infinitamente más compleja de lo que ellos se imaginan. Y probablemente sea tan compleja pues, que les da flojera profundizar y realmente entrar en las profundidades auténticas y conformarse con lo que dijeron los frailes de la antigüedad, de hace 500 años. Porque ahí no sale. De ahí no sale. Quiero hacer esta denuncia, hermanos, es una denuncia y una protesta, porque definitivamente en la mexicanidad no podemos aceptar esto. Esas ideas que sugieren estos bárbaros, que se dediquen a su trabajo, que son las excavaciones, son buenos excavadores, son buenos clasificadores, pero relativamente. ¿Sí? Pero que no nos salgan con que son la voz pura y autorizada de qué significa nuestra cultura, porque no nos convencen. Los museógrafos o museólogos que se dediquen a eso, y ya hablaremos de temas. Este es un tema un poco difícil de tratar y de abordar. El tema de los inorgánicos es de a de veras. La religión les sirve a seres inorgánicos que no sirven a la luz y no sirven a la evolución humana y a la evolución de la conciencia. No, nunca lo han hecho. No soy el primero que lo dice, por supuesto. Esto no es nuevo. Cada vez se difunde más, cada vez hay más personas que lo difunden. Es un tema de riesgo, porque hay miles, millones de fanáticos que por supuesto son esclavos de este sistema. Ideológicamente, ahí sí posiblemente sus almas ya están atrapadas, ya están comprometidas, vendidas al lado oscuro de la fuerza, ¿sí? Al lado de la esclavitud, porque eso es esclavitud principalmente. Y hay gente que le gusta ser esclava. ¿Sí? En fin, así se los quería compartir. Ya no voy a extenderme, tal vez, lamentablemente ya no entré en el tema de Coatlicue a fondo, pero lo prometo que lo voy a hacer la próxima ocasión. Me voy a enfocar ya más específicamente en los aspectos de lo significado. ¿Qué significa Coatlicue realmente? ¿Qué significa cada una de las cosas que tiene en esta piedra? Que es fascinante y es muy revelador. Ya lo verán. Y pues hasta pronto, hermanos, y pues bendiciones. Que el dador de vida, llámenle como quieran, Dios infinito, el gran todo, la gran esencia del universo, el corazón del universo, el corazón del cielo, el gran dador de vida, aquel que da la vida y nutre a todo lo vivo y natural y real, pues esté con nosotros, nos proteja de cualquier acechanza, en el nombre del gran poder de la esencia cósmica y universal, que no puede nada contra eso. ¿Sí? Así es que eso está con nosotros, nosotros estamos con ellos porque estamos en él, en esa conciencia. Así es que nada ni nadie nos puede tocar. Está decretado, afirmado, y así va a ser, y así será. Plazo Camati o Meteo, y hasta la próxima.